Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión, principalmente voy a hablar de dos temas. Uno es elegido por mí y estará en referencia a un documental que, si me acuerdo, como siempre, pondré debajo, pero también intentaré decir el nombre. Y aparte de hablar de ese documental, también voy a contestar a un comentario de uno de los vídeos que me ha parecido bastante interesante y que además tiene que ver bastante, valga la redundancia, con los temas que suelo tratar en el canal. Y venía de una niña de 14 años, que este es uno de los, entre comillas, peligros, ¿no?, de las redes sociales, incluido mi canal de YouTube. Entonces quería hablar también un poquito de este tema. Pero antes voy a contaros algo que tiene que ver también con la salud, pero no directamente con lo que hablamos en el canal, no tiene que ver con nutrición. Pero tiene que ver con calidad de vida relacionada con la salud. Eso sí, os he dicho en muchos vídeos, de forma indirecta, los que lo veis mis vídeos con frecuencia, que a mí, desde que me vine a vivir a Alicante, me salió una descamación en la cabeza. Y sí que es cierto que no era muy exagerada, pero me incomodaba, sobre todo porque, bueno, a mí me gusta mucho llevar el pelo suelto, así sin peinar como lo llevo ahora, y claro, pues a veces cuando se te empieza a abrir un poco la raya, que se te vea la descamación, aunque no es esa caspa grasa, que es más bien como una especie de pielecilla que se te cae, pues bueno, no es agradable. Aparte que cuando ya llevas unos cuantos días sin lavarte el pelo te empieza a picar la cabeza. Y sí que es cierto que en periodos de estrés se avivaba un poco y realmente ya me era incómodo, ¿no? Pues pasó hace, no sé si exactamente un mes o así, que tuve unos días de dormir muy poco y me levanté y la descamación empezó a bajar y ya esta parte de la frente, ¿no?, la primera por la línea de donde está el cabello, el cuero cabelludo, se veía rojo, como si estuviese la piel pelada, ¿no? Pues en plan como después de quemarte en la playa que se te empieza a caer la piel. Entonces ya me asusté un poco, fui a la farmacia a comprar un champú. Antes había mirado por mi cuenta en Google, que sabéis que soy muy fan de primero buscarme un poco la vida, y encontré que mucha gente hacía buenos comentarios sobre un champú que estaba recomendado en estados descamativos severos. Y lo llevo usando un mes y me ha desaparecido la descamación. Y yo, vamos, esto no me lo esperaba en absoluto. Entonces os voy a enseñar el champú que me he comprado por si a alguien le pasa alguna vez y pues quiere probar algo que a lo mejor funcione, porque ya digo, yo no probaba ni champús porque pensé que sería ya algo con lo que iba a tener que vivir. Lo malo que tiene es que es carísimo. Este botecito de champú, que tiene solo 100 mililitros, a mí me costó en la farmacia 14,50, creo que en Amazon y tal es un poco más barato. Y bueno, la marca se llama Ducray, pero se pronuncia de otra forma porque supongo que es una marca francesa, Ducray o lo que sea, y ya te pone aquí, porque tiene una línea, he visto en algunas páginas web, que tienes que buscar que sea el de estados descamativos severos, porque hay otros que es eso, para caspa, grasa y cosas así. Y en la parte de arriba pone Quelual, con K, Quelual DS, champú tratamiento. Y lo que hace es calmar y supuestamente elimina esos estados descamativos. Y la verdad es que a mí me ha funcionado. De hecho, yo tenía pensado usar el champú, lo empecé a usar literalmente como un champú normal, una vez a la semana, que es lo que yo me lavo el pelo, solo una vez a la semana, y me funcionó así. No hice la fase de tratamiento, que creo que es... al principio te recomiendan utilizarlo 2 veces a la semana, tampoco te recomiendan utilizarlo todos los días. Bueno, habría que leer específicamente las indicaciones y tal en la cajita con el prospecto, pero esto se vende sin ningún tipo de receta y ya lo digo, es que fue automático. Aparte de calmarme muchísimo, lo llevo usando un mes y me ha desaparecido la descamación por completo, entonces lo seguiré usando. Además es como con un olor muy fresquito, lava el pelo bastante bien, entonces yo sigo usando mi mascarilla normal, pero en la parte del cuero cabelludo sí que me he hecho este champú, Quelual DS de Ducray, de venta que yo sepa en farmacias, en Amazon y tal, el de estados descamativos severos, y a mí me ha curado la descamación. O sea que esto está bastante bien. Porque yo, a pesar de haber cambiado, pues ya sabéis que he probado muchas dietas distintas, que intento cuidarme bastante,
no se me iba. O sea, siempre me quedaba algo de descamación residual, que si bien era muy poca, no me gustaba tenerla. Entonces, pues bueno, gracias a esto, aunque sea caro, pues por lo menos me lo ha resuelto. Y la verdad es que me gusta mucho que huela así como a limpito, ¿no? Un olor así muy suave. Bueno, voy a hablar primero del documental que quería poner abajo, que es un documental un poco, no sé, de antropología quizá, o incluso de una rama de la biología, supongo que también. Y es un documental que te va contando directamente el nacimiento de la especie humana, ¿no? Cómo pasamos desde vivir en los árboles hasta empezar a caminar. Dura 1 hora y media, más o menos, el documental. Pero creo que está bastante bien hecho, que es entretenido. Y ves realmente el esfuerzo, ¿no?, que tuvo que ir haciendo el ser humano para adaptarse y poder sobrevivir, pues tanto a los cambios climáticos que había en esos momentos, glaciaciones, como a competir con otras especies, conseguir comida, cómo fue poco a poco descubriendo pues tanto las armas, el fuego, cómo al final de todo conviven el Neandertal con el Homo sapiens, y te enseña un poco de la relación que tenían entre ellos, cómo el hombre fue colonizando todo el mundo. Y la verdad es que me parece un punto importante por donde empezar a entender por qué el ambiente en el que vivimos es tan extremadamente dañino para nosotros, ¿no? Porque bueno, ese afrontamiento infantil de es que no se puede comer nada rico, es que ¿qué tiene de malo merendarse una tortita de maíz si es una cosita así pequeñita, si es light y tal? Ese afrontamiento, ya lo digo, infantil, lo que realmente nos está diciendo es que hay una falta de comprensión normal, porque nadie nos lo ha explicado, de dónde vienen esas cosas, ¿no? Y creo que racionalizarlo, es decir, no afrontarlo de una forma tan emocional, sino de una forma más desde las ideas, desde la cognición, que es muchísimo mejor, ¿no? Como cuando tú te compras una planta o incluso una mascota, o en el mejor de los casos, en vez de comprarla, la adoptas y te interesarías pues por ir a consultar a un veterinario o leer por tu cuenta a través de internet qué tipo de alimentación le viene mejor, cuánto ejercicio físico necesita hacer, lo interpretarías como el que le estás haciendo un bien, ¿no? No como un castigo. Pues esto es un poco lo mismo. Cuando tú entiendes qué es lo que necesita tu cuerpo para estar bien, y pues es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El cuerpo que hoy en día está tan desdeñado, que asociamos cuerpo a la portada de una revista, a una modelo extremadamente delgada. No me refiero a esa estética o a un arquetipo de belleza, no me refiero a eso. Me refiero a nuestro cuerpo, que realmente es todo, ¿no? Ayer justamente estaba haciendo yoga, que estaba haciendo una sesión de sobre todo flexibilidad de tren superior, y había algunas partes en las que yo realmente, más que estarme centrando en la flexibilidad del tren superior, estaba pensando en la movilidad de mis pulmones dentro de lo que es la caja torácica, ¿no? Todos seguro que sabéis, o casi todos, que los pulmones dentro de la caja torácica están rodeados también por una membrana doble que se llama pleura y que permite que haya como un deslizamiento, por decirlo de algún modo. No están ahí fijos, y los pulmones no están solo en la parte de delante, como muchas veces pensamos. Los pulmones realmente están por la espalda también tienen su parte en los laterales. Los pulmones llevan hasta aquí, hasta la parte de arriba, prácticamente donde están las clavículas. Y realmente, si tú por un momento te paras a pensar en la conciencia de esos pulmones, que gracias a ellos puedes respirar, cómo afecta, por ejemplo, tu postura a poder respirar de forma correcta, y cómo afecta el hecho de respirar bien y oxigenar todos tus tejidos a tu bienestar, incluso a tu bienestar psicológico, pues creo que le coges como un poquito más de cariño a la importancia del cuerpo. Y a los que os guste el tema de lo tangible, como yo le llamo muchas veces al cuerpo, seguro que os gusta también cuando sabéis cómo pues los meridianos o determinados puntos en el cuerpo pues nos están dando un reflejo, a lo mejor de una víscera, por ejemplo, ¿no? No sé, me parece muy interesante eso. Y que además es lo que muchas veces he explicado,
Que trabajar con la mente tiene ese punto de abstracción que aparte que no está hecho para todo el mundo, porque no todas las personas tienen una cognición suficiente para poder aprovecharse de algunos recursos terapéuticos. El tema del cuerpo es realmente efectivo para todos, ¿no? Simplemente hay que hacerlo, que está claro que también hay gente que le costará hacerlo, pero bueno, la herramienta está ahí. Entonces, en este vídeo tú puedes entender de dónde vienen todas esas dietas que tienen que ver con dieta evolutiva, como se le llama muchas veces, o cuando gente que aboga por la dieta cetogénica te dice, bueno, es que el ser humano durante la mayor parte de su existencia pues ha vivido en cetosis, o cuando te dicen, pues las frutas que comemos ahora realmente no se parecen en nada a las frutas que comíamos antes. O cuando yo muchas veces intento explicar por qué en el tema de la palatabilidad influye tanto el hecho de que en el mismo alimento se mezclen diferentes fuentes de energía y electrolitos, ¿no? Como por ejemplo, pues los alimentos que tienen azúcares o endulzantes, harinas refinadas, algún tipo de grasa, ya sea de menor o mayor calidad, y sodio principalmente, ¿no? O sal añadidas, lo que suelen llevar. Porque esos alimentos nos generan tanto placer, ¿no? Porque realmente es una recompensa que siempre hemos estado buscando. Yo no me sé memoria el documental, ni mucho menos. Yo simplemente busco entender las cosas, no tanto memorizarlas, no me gusta mucho eso, la verdad. Y empiezas a ver cómo le cuesta bajar del árbol, cómo para intentar ver en el horizonte tiene que levantarse y lo que le cuesta empezar a caminar cuando todavía su cuerpo no está diseñado para la bipedestación, ¿no? Como cuando puede caminar, pero todavía no puede caminar mucho tiempo porque se cansa muy rápido y entonces no puede andar todas las distancias que necesita, ¿no? Y como eso incluso va a influir también en el desarrollo de nuestro sistema nervioso, en el sentido, pues, para cazar tiene que organizarse y de esa organización también para conseguir el objetivo de la comida van surgiendo otras cosas. Se ven algunas escenas cuando se muere alguno de ellos, cuando empiezan a sentir por primera vez esa emoción, ¿no? De pérdida de un miembro de la manada o un miembro del grupo. E incluso cuando empiezan a sentir ya pues un dolor, un sufrimiento un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más sutil. Se ve en algún momento del documental también una lágrima, incluso cayéndole no sé a qué tipo de homo, pero a uno de ellos, de los últimos, por supuesto. Y bueno, van evolucionando en todos sentidos, pero siempre, si tú haces ese esfuerzo de analizarlo así, porque obviamente el documental simplemente lo va contando pues más a nivel, pues eso, un poco pues de evolución simplemente biológica, si tú vas haciendo esa conexión te vas dando cuenta cómo esos pequeños cambios en su cuerpo, en su forma de conseguir comida, van haciendo que también el aspecto psicológico y social vaya cambiando. Entonces creo que es pues una forma interesante de ver como muy lejos, pero al mismo tiempo muy cerca, eso que sigue estando dentro de nosotros, ¿no? Y de entender por qué somos como somos y por qué vernos desde una perspectiva integral es la forma más correcta de afrontar las cosas, ¿no? Como también, por supuesto, lo que todos ya sabemos, cuando empiezan a descubrir el fuego, cuando empiezan a comer más proteínas, cómo las van digiriendo mejor, cómo eso afecta también pues, a nivel evolutivo, ¿no? a su cerebro y cómo después aprenden pues, a conservar la comida también. Todas esas cosas que pues, incluso llegado un momento nos afectan para bien y para mal, cómo siguen siendo hoy en día parte importante a tener en cuenta cuando planteamos nuestra alimentación. Por ejemplo, hay una frase de Fitness Revolucionario muy conocida por todos, no sé si es suya, pero yo la primera vez que se lo escuché fue a él, que decía que no es que al cuerpo le vengan bien los ayunos, sino que de alguna forma los espera. Pues esa forma de analizar las cosas no como un castigo, sino como entender cómo funciona mi organismo, creo que son mucho menos invasivas. Y cuando tú lo entiendes,
Si a partir de ahí tienes ciertas resistencias, ya las puedes analizar a lo mejor desde una perspectiva tuya más personal, de por qué te cuesta hacer algo que a priori sabes que es bueno para ti, ¿no? Yo qué sé, por poner un ejemplo, pues puede haber, es un poco complejo esto, está claro que puede haber, el otro día, lo he recordado ahora mismo, que cuando hice la publicación del Roscón de Reyes en mi Instagram, una chica me comentó que ella intentaba hacer ayunos, porque yo mencionaba los ayunos en la publicación, pero que pasaba hambre. Claro, yo soy la primera que digo que no soy muy corporativista y no creo que todo el mundo necesite un psicólogo o un fisioterapeuta o un nutricionista, ni siquiera creo que se vayan a beneficiar de ellos, y soy la primera que digo que muchos profesionales de la salud hacen más mal que bien, y que si una persona puede desenvolverse por sí misma, es la que mejor sabe cómo va a encajar todo en su vida. Normalmente tú vas a un profesional de la salud cuando tienes un problema que quieres solucionar y por ti mismo no has podido. Eso no quiere decir que hacer un ayuno sea pues lo que mucha gente piensa, pues no desayuno. Algo tan simple como eso. ¿Por qué el ayuno que se puso más de moda es el ayuno 16-8? Pues no lo sé. Pero la mayor parte de la gente con la que hablo, que no es especialista en el tema o que no se ha formado suficiente, asocia el ayuno, a hacer un 16-8 y cargarse el ayuno. Cuando eso no tiene por qué ser así. O sea, tú puedes hacer un ayuno de muchos tipos, de muchas duraciones diferentes. No tienen por qué ser horas, incluso puede ser hora y media o las que sean. Quiero decir, no tiene por qué ser horas exactas, enteras. Y no tiene por qué ser cargarte el desayuno. Puedes cargarte cualquier otra comida. Y aparte de eso, te encuentras gente que, por ejemplo, nunca en su vida ha comido 3 veces al día, siempre ha comido las 5 típicas o incluso 5 con picoteos varios, y de repente quiere hacerse un ayuno. Es que eso me parece inviable. Y hay una frase también muy buena de Ana Muñiz, que tiene un blog que se llama Me gusta estar bien, y habla mucho de dietas altas en grasa y bajas en hidratos, y que expresa perfectamente, o sea, el ayuno no es no comer. Está claro que durante el momento de ayuno no comes, pero es que en el momento de ayuno tu cuerpo se sigue alimentando y tú tienes que fomentar que eso sea posible a nivel hormonal, porque si no, pues te vas a generar a ti mismo un sufrimiento que a lo mejor, como pasa en ese documental, pues no les quedaba otro y lo aguantaban, porque es lo que había, pues estar días y días intentando a ver si cazaban algo, y muchos se morirían por el camino. Pero es que hoy en día tú no te vas a morir en el camino. A ti lo que te va a pasar es que vas a ir al súper a comprarte un desodorante y con el hambre que tienes te vas a lanzar a toda la comida. Por eso tampoco me gusta mucho que la gente, o no suelo recomendar que la gente que tiene problemas de relación con la comida, como se suele decir, o trastornos compulsivos de su alimentación, o que está en ese proceso de pasarse a la comida real pero no es capaz, que se vaya al salto de los ayunos. Porque sí tienen beneficios, pero creo que antes tienes que tener tanto un esquema mental como un sistema a nivel metabólico, microbiota, hormonal, etcétera, que te lo facilite. Primero, porque posiblemente la mayor parte de personas que veis mis vídeos o que me escucháis ni siquiera os lo planteéis, ¿no? Pero es que hay gente que tiene unos razonamientos, ya no es que tenga una actitud infantil hacia la comida, entendiendo por actitud infantil comer por motivos afectivos sensoriales, es decir, pues como esto porque está rico, ¿no? Que hay muchísima, pero ya no solo digo eso, sino que los razonamientos son tan pobres en el sentido de, yo qué sé, me he ido a comer fuera, pues para compensar me tomo un yogur desnatado. Pues hoy me levanto y empiezo una cosa y mañana ya la dejo porque no me va. O sea, tan volubles, con tal poco peso, tan poco compromiso, que es que realmente no se puede conseguir nada. Porque incluso dentro de cualquier tipo de estrategia nutricional que te plantees, pues ya sean los ayunos, ya sea una dieta baja en hidratos, tú necesitas un tiempo para ver los beneficios y que haya una adaptación. Obviamente de un día para otro, muy poca gente se va a sentir bien. A lo mejor alguien que ya está en un estado de salud, pues a lo mejor hasta una época sin hacer ayunos los vuelve a hacer y ya está, no tiene que hacer ningún tipo de transición.
O una persona se quiere pasar una dieta vegetariana y si ya comía bastantes legumbres, pues no le va a costar. Pero a lo mejor otra persona que no viene de comer ninguna legumbre, de repente pones una dieta vegetariana y a nivel digestivo le sienta fatal. Es decir, que hace falta, tanto a nivel mental como a nivel físico, ir haciendo una transición de esas cosas. Porque muchas veces lo que falla es eso, que no hay a nivel mental un esquema claro de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces ahí, pues viviendo en un ambiente de alta disponibilidad alimentaria en el que la presión social por mal comer es bastante elevada, porque hay un rechazo al cuerpo gordo, lo que se suele llamar gordofobia, posiblemente sí, pero no a lo que fomenta esa gordura. Es decir, hay gordofobia, pero el ambiente en sí mismo es obesogénico total. Entonces ahí es cuando nacen también muchos trastornos de la conducta alimentaria o trastornos de imagen corporal, de gente que no es capaz, que al final todos los problemas vienen siendo estos, desajustes, ¿no? A mí no me gusta mucho la palabra trastorno porque suena un poco mal. Desajuste entre mi ser y el ambiente en el que vivo. Ya puedo entender por ambiente otros individuos, puedo entender por ambiente mi trabajo, mi casa, mi cultura, lo que sea, ¿no? Y ahí es donde empieza a abrirse esa brecha del sufrimiento y que cada uno va pues intentando sobrellevar como puede. Pero está claro que el cerebro no está hecho para sufrir y siempre va a conseguir encontrar una forma de poner un bálsamo a ese sufrimiento. Y lo ideal sería que fuese un bálsamo que cure, no un bálsamo que enferme más, que por desgracia es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Pues soy una persona que tengo muy baja autoestima por lo que sea y la forma de solucionarlo va a ser, pues venga, adelgazando. Y estoy súper delgada y siento que controlo todo lo que pasa en mi vida, pero claro, pues esos miles de años que se ven en el documental pesan muchísimo más que lo que yo quiero hacer. Y entonces pues me empiezo a dar atracones y resulta que me sale el tiro por la culata y me inflamo y como alimentos muy calóricos de golpe y tengo malestar digestivo y estoy fastidiándome mi microbiota y duermo mal y ya no me apetece hacer ejercicio y es un bucle del que es muy difícil salir. Entonces siempre hay que ir un poco como paso a paso y entendiendo eso, cómo funciona nuestro cuerpo y que principalmente antes teníamos la ventaja, ¿no? Ese ser humano que se las veía y se las deseaba para comer, de que todo lo que encontraba, entre comillas, era comestible. Y ya, pues un poco la propia naturaleza te avisaba, ¿no? Pues por ejemplo, determinados sabores, como los amargos, suelen generar un rechazo. De hecho, en los niños pequeños de 2 y 3 años suele haber algún tipo de neofobia alimentaria, pues alimentos que generan, pues tanto por su color como por su sabor o por el olor, un poco de rechazo, que puede ser como un componente residual de alimentos que en su momento nos indicaban eso, peligro, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día es todo lo contrario. La industria alimentaria sabe perfectamente cómo funciona nuestro cerebro. Después, aparte de la industria alimentaria, entendiendo por esta misma la parte que fabrica solo los alimentos, pues pongamos, por ejemplo, una marca que hace yogures o lo que sea. Y después, por supuesto, dentro de cada supermercado, pues hay personal que se encarga de que tú tengas en el súper los alimentos que tú quieres tener y que vayas por ahí y digas, oh, qué guay, ¿no? Pues mira, esto va a ser la guinda de mi día. Que hay gente que se ríe, ¿no? Y a mí esto me parece grave, porque la cantidad de enfermedades que causan, ¿cómo decirlo?, un detrimento de nuestra calidad de vida relacionada con la salud que tienen que ver con un exceso o con un déficit severo en el peso, son muchísimas. A mí me sorprende cuando incluso alguna vez he visto artículos de nutricionistas diciendo, bueno, no tenemos evidencia de que la nutrición haya sido tan importante. Yo, de verdad, si la evidencia científica se va a utilizar para eso, no sé hasta qué punto vale la pena, ¿no? Porque en verdad no es tanto el estudio en sí o buscar el conocimiento como si fuese ahí la piedra filosofal, sino para qué te sirve eso a ti. Aunque algo sea esotérico y no tenga ningún tipo de fundamento científico, si a ti te va a servir
para sentirte mejor, voy a poner un ejemplo absurdo, que casi nunca es así, casi siempre hay un caso. Pero si tú, por ejemplo, tienes un examen y tú piensas que por tener en tu mesa mientras estudias una pata de conejo vas a memorizar más, pues bueno, en este caso el perjudicado sería el conejo. Pero bueno, supongamos que el conejo ha muerto y coges la pata cuando ya está muerto y que no lo mataste tú para cogerle la pata, ¿vale? Pues tienes ahí la pata de conejo y piensas que te da fuerza para estudiar. ¿Pero estudias? Pues chico, pues bienvenida sea la pata de conejo. Mejor eso que un estudio científico que te dice mucho, pero después que no sirve absolutamente para nada. Muchísimas enfermedades, por no decir todas, tienen que ver con la alimentación, desde el punto y hora que lo que tú comes afecta directamente a lo que tienes en tu torrente sanguíneo. Es que no hay más vueltas que darle. Me sorprende muchísimo cuando una de estas personas que desprecia constantemente la importancia de la alimentación dice: ¡Uy, mira lo que ha descubierto el científico tal, la microbiota! Sí, la microbiota con la que tú has nacido, le puedes echar la culpa a tu madre, a tu padre, lo que quieras, si naciste por cesárea, pero es que lo que tú has hecho desde que tienes uso de razón hasta ahora, o lo que vayas a hacer, lo que descanses, lo que te estreses, lo que comas, el ejercicio que hagas, es que influye también en la modulación de tu microbiota. Serán eso en lo que te tienes que centrar, no estarte recreando en si un científico ha dicho que pues tú si has nacido por cesárea, creo que a eso no puedes atacar, ¿no? Pues vete por donde te sirva, ¿no? Pues un poco que antes, además se ve mucho en el vídeo, esa especie de norma no escrita de la naturaleza de que siempre hay un esfuerzo previo al triunfo y que se ha perdido tanto hoy en día y que tiene mucho que ver, al final yo creo, y que cierra un poco el círculo con todo, ¿no? Y es que al final... fíjate hasta dónde está todo conectado, que ese tener comida sin esfuerzo te llega a perjudicar. Porque ¿qué tipo de comida es la comida sin esfuerzo? ¿Hay comida sana sin esfuerzo? Yo creo que no. Porque una de las cosas que influye muchísimo en que tú tengas una buena relación con la comida es ser tú mismo, ¿no? En el que te implican ese proceso. De hecho, hasta con los niños pequeños se dice, ¿no? Pues que los padres en cuanto pueda, que lleven al mercado a los niños también, que los inviten a colaborar mientras se hace la comida, ¿no? Que no sea algo ajeno a tu persona. Y ese esfuerzo, oye, para comer hay que quitar una espina, hay que quitar una cáscara, tengo que mancharme las manos. Eso es el esfuerzo previo al alimento. Y hoy en día no. Hoy en día, bueno, a ver si me puedo comprar un suplemento que tenga tal, porque yo esto no me lo quiero comer. Cuando muchas veces lo que sabemos es el efecto que tienen los nutrientes dentro de una matriz alimentaria, pero no de forma aislada. Y no sabéis hasta qué punto, sobre todo si ya hablamos dentro de todo ese nicho de medicamentos de origen natural y fitoterapia, os puedo asegurar que yo lo he hecho, ese ejercicio de buscar algunos suplementos en concreto, y es imposible encontrar el principio activo que tiene ese producto, en qué concentración te lo estás tomando. No lo sabe. La gente se compra cosas que tiene algo, que tiene una planta o una parte de una planta, pero lo que es el principio activo así no sabe ni cuánta concentración tiene, por no decir que un día te tomas una cosa y otro día te tomas otra. Pues un suplemento que sea como estos superalimentos que se toman a granel, una cucharada, un día me tomo 8 gramos, otro día me tomo 5, una parte de la planta tendrá más cantidad de un principio activo, otra, y bueno, podemos rezar para que no tenga efectos secundarios negativos y poco más. En cambio, lo que es los hábitos de vida saludables, pues no, eso no interesa, porque requieren un esfuerzo, que es precisamente lo que la mayor parte de la gente no quiere hacer. Y claro, entiendo que es porque nuestra vida se ha modificado tanto, que nos tenemos que esforzar tanto en otras cosas, que ya en las bases, ¿no?, de la pirámide de Maslow, pues no, para eso ya no nos queda energía. Pero lo bueno es que con muy poquito se consigue mucho. Con muy poquito que tú hagas por tu propia biología, ella ya te va a responder tremendamente bien. Cualquier persona que empieza a comer sano, un día come un poco mal y ya es como que le sienta mal. O nota, ¿no? Que es un comentario que mucha gente me dice en Navidades. Pues yo venía de comer sano y tal, pero claro, después de tantos días de estas comidas familiares es como que la comida normal ya no me sabe tan rica. O pues que he comido mucho más de lo que comería, porque obviamente esos alimentos
no sacian nada, te abren el apetito, depende de la suerte que tengas en tu entorno familiar, pero casi siempre todos vamos a pecar de comer peor, de comer más, y de ese bucle, pues obviamente, incluso eso, una persona que haga ayunos le va a costar muchísimo menos aguantar un ayuno cuando está comiendo comida de calidad, nutritiva y suficiente, que cuando ha comido a base de un picoteo, ¿no? Y lo importante es que las herramientas nos sirvan para todo. De hecho, esas publicaciones, por supuestísimo bien intencionadas, de un calendario que pone que lo que pasa el día 24 al día 6 no tiene importancia, lo siento, pero es falso. Primero porque todos los días son importantes y porque creo que en nuestra sociedad occidental, cuando se están llevando tanto las terapias de tercera generación tipo mindfulness y demás, deberíamos de fomentar la conciencia. No decir que hay una especie de agujero negro desde el día 24 hasta el día 6. Que sé que la intención no es esa, que la intención muchas veces es pues, que la gente no se obsesione. Pero es que la mayoría de la gente no se obsesiona. Y los que se obsesionan no se obsesionan por su salud. Se obsesionarán por su salud, pues no sé, de esos que se cuidan, un 10%. Pero el resto lo hacen, pues eso, por estética corporal, por una carencia de valores y demás. Entonces, me gustaría no estar siempre manchando tanto los buenos hábitos porque realmente no son la raíz del problema. Cuando una persona no piensa ni un segundo en estar comiendo sano o no, sino que se está pesando cuando se levanta o viendo si le abrocha bien el pantalón. Obviamente no es por su salud. De hecho, si fuese por su salud, seguro que se las apañaba para comer sano, sin ningún tipo de problema. Porque, entre otras cosas, cuando te alimentas bien, tu sistema nervioso funciona mejor y tomas mejores decisiones. Entonces, el tema es que, por ejemplo, todos esos días son muchísimos. El día 24, el 25, el 31, el 1, comidas que la gente tenga de por medio, si te regalan una cesta de Navidad, lo que ves en el súper, constantemente un bombardeo de comida en el que tú tienes que poner un filtro, una estructura en la que vas a encajar eso. Tú tienes que tener tu esquema mental claro. Si no tienes tu esquema mental claro, es difícil funcionar. Es como pues aprender cualquier cosa. Aprender a escribir, aprender a conducir, aprender a lo que sea. Cuando tú ya puedes ir en piloto automático, cuando surge una dificultad o un evento especial, como podría ser en este caso, pues los días de esas comidas señaladas, tú puedes actuar sobre la marcha, no necesitas nada especial. Pero cuando todavía no lo tienes muy arraigado, sí que te va a suponer un esfuerzo. Y bueno, no sé, yo conozco muchísima gente que se casca por lo menos 2 o 3 kilos en esas 2 semanas. Entonces sí me parece una cosa grave, porque estamos hablando de una situación que como aún encima es la actual, en la que sabemos, y que yo lo comparto de verdad con ese fin para quien tenga oídos para oír que oiga, que de verdad que nuestra calidad de vida y nuestra salud de base afecta muchísimo, incluso ya no solo a cómo vamos a poder afrontar una enfermedad, sino que aunque te pongas una vacuna, aunque haya una vacuna o un medicamento, a cómo tú vas a poderle sacar partido a eso, ¿no? Y a intentar necesitar lo menos posible, al final esos medicamentos, por ejemplo, que siempre van a tener un efecto secundario. No es, bueno, me tomo mis antibióticos y mis probióticos. No, es intentar tener que tomar los menos medicamentos posibles, los menos antibióticos posibles, por ejemplo, porque en sí mismo tiene consecuencias. Un consumo excesivo de antibióticos al final pues genera una resistencia. Entonces, como todo tiene consecuencias, lo que te da el estilo de vida saludable no te lo puede dar ninguna otra cosa. Y todo está relacionado. Lo que tú hagas por tu bienestar físico nunca va a ser un mal para tu bienestar psicológico ni para tu bienestar social. Cuando lo haces desde un punto de vista integral y sabiendo cómo afrontar esa situación. Incluso, pues por ejemplo, lo que he dicho muchas veces, cuando tú en una mesa defiendes tu forma de comer, estás trabajando tu asertividad y eso es un entrenamiento para, pues a lo mejor, mira, si comparas decirle a tu madre, mira mamá, sé que no lo haces con mala intención, pero tu forma de insistir a que coma determinados alimentos me hace daño, esa forma de expresar lo que tú sientes con respeto puede ser un entrenamiento para el día de mañana cuando tengas que decir a tu jefe, mira, yo sinceramente por este sueldo no me compensa, voy a buscarme otro trabajo. Puede ser un entrenamiento, una defensa de mis valores, de mi propia dignidad como ser humano, etcétera, ¿no?
Y el ser humano ese documental es una especie de oda al ser humano. Es mira todo lo que ha hecho. Mira cómo toda esa evolución a nivel biológica ha hecho que tengamos estas emociones, estos pensamientos, esta estructura como especie social que somos, como para darle la espalda a la importancia que tiene cuidarse a nivel de lo que pones en el plato, de cuándo comes, del ejercicio que haces, etc. Yo nunca busco moralizar, simplemente entiendo que con el contenido que yo hago, vídeos largos, sin editar, que ya los ve una persona que le interesa. Por supuesto que si una persona que no le llama la atención para nada al mundo de la salud o de los hábitos de vida saludables o de alimentación, yo jamás le estaría sermoneando con esto. Siempre lo digo dentro de un contexto determinado, ¿no? De intentar luchar contra este ambiente obesogénico constante. Y a veces contra esa también malentendida flexibilidad con mal comer por mal comer. Aparte de eso, pues qué decir. Sobre el tema del roscón, la verdad es que ese post mucha gente comentó. Me agrada que a tanta gente le haya gustado lo que escribí. Hace algunos años me daba pena, y sigo sintiendo que hay esas rencillas entre personas que deciden hacerse pues un roscón saludable y el que te dice eso. Yo soy de los que pienso que por un día no pasa nada. Pues yo soy de las que piensa que cada persona es un mundo y que tiene que decidir por sí misma. Y que nadie necesita a ningún profesional de ningún tipo para que le diga lo que tiene que hacer. En tal caso le tendrá que dar herramientas para afrontar su vida diaria. Pero es él el que tiene que saber lo que tiene que hacer. Porque el hecho de comerte un determinado alimento, por ejemplo, el roscón de Reyes, que es el mismo alimento la noche del 5 que el desayuno del 6. Para mí, comerme el roscón de Reyes el día 5 mojado en chocolate a las 10 de la noche, no sé, es como si a mí me dices, ¿te gusta beberte una copa de vino? Sí, eventualmente, y una copa de vino más o menos decente y con una comida social, por supuesto. Pues para mí eso no es igual que comprarme un cartón de vino en el súper y en vez de ir a trabajar, quedarme tirada en un banco bebiendo vino de cartón. Pues esto es un poco lo mismo para mí. No es igual. De hecho, yo sé que os lo conté alguna vez, que yo cuando vivía en Coruña, mi familia se compraba el roscón el mismo día 6, que se dejaba reservado, y hay por lo menos 2 pastelerías en Coruña que siempre sacan fotos ese día porque las colas dan la vuelta a la manzana, ¿no? Y siempre hay como esos piques de yo soy del roscón de no sé quién, yo soy del roscón de no sé cuánto. Entonces es como le das un significado a ese momento y te tomas tu cafecito con leche por la mañana con un trocito de roscón y oye bien. Pero es que una pedazo cena el día 5 para después que va a haber una comida el día 6, tomarte de postre el roscón con el chocolate para desayunar a las pocas horas, es que eso es un atentado o un golpe de estado como se lleva ahora, porque estoy grabando el vídeo el día 7 y justo acaba de pasar ayer todo el tema del Capitolio y tal. Pues el Capitolio, ya no sé cómo se dice, perdón. Pero bueno, todo esto que está pasando ahora en Estados Unidos también, ¿no? Es lo que digo, es que no tiene el más mínimo sentido. Cuando tú entiendes tu propia biología, no inmediatamente, pero poco a poco hay cosas que ya no se te pasa por la cabeza hacer. Y que, por supuesto, respetas profundamente que lo hacen los demás, pero tú no los vas a hacer. Y ojo con una cosa, que el otro día me dijo una chica un comentario por privado y me parece interesante también comentarlo. El comentario era sobre el tema de los hidratos de carbono por la noche. Me parece insultante cuando una persona dice stop carbofobia para hacer un post de estos de irte de guay, en plan, mira, yo como lo que me da la gana, y te ves al típico tío o la típica tía con un porcentaje de grasa mínimo y que hace mogollón de deporte. Tú no representas a la mayor parte de la población y posiblemente estés enmascarando con el ejercicio físico los efectos fisiológicos que tiene lo que tú haces. De hecho, das una patada y te sale una persona que después de haber dejado su entrenamiento ha engordado la hostia.
o tiene el apetito descontrolado, o gente que deja de entrenar y les salen trastornos de la conducta alimentaria, depresión, tal. Entonces, yo siempre soy partidaria, y no hablo mucho del tema porque no es mi área de conocimiento, del ejercicio físico, que sea algo sostenible, que sea algo que tú piensas que vas a poder seguir haciendo toda tu vida. Independientemente de que tengas un trabajo, que tengas una familia, pues entiendo, ¿no? Tu hora al día de entrenamiento, tus pasos al día, lo que sea, perfecto. Pero es que cuando una persona me está queriendo vender que cualquiera puede invertir 2 horas al día en un entrenamiento, yo no me lo creo. Cuando una persona me está vendiendo que la mayor parte de la gente va a querer vivir con un tupper pesando comida, pues la verdad es que no me lo creo. Y no creo que eso sea necesario, porque nuestro cerebro está diseñado para regularse, para eso tiene la señal de hambre y la de saciedad. Si le das los estímulos necesarios, se regula. Si no, no, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el tema de los hidratos por la noche. La sensibilidad a la insulina tiene que ver con la luz. O sea, es que eso es indiscutible. Ninguna persona puede negar que la luz afecta a la sensibilidad de la insulina que tú tienes. Y eso pasa pues igual que con las plantas, que sus hojitas, en muchas de ellas, se mueven según haya luz o oscuridad, o la flor se cierra o se abre según haya luz o no sea, según haya luz o haya oscuridad. O sea, es que eso se sabe hace muchísimos años y no se puede negar esa evidencia. ¿Qué pasa? Que la gente empieza a buscar en estudios y muchas veces en esos estudios pues se hacen un determinado grupo de individuos, por ejemplo, deportistas, hacen durante X tiempo la misma dieta y a uno le pongo los hidratos por la noche y a otros por la mañana. Y no ha habido diferencias en su mejora de composición corporal. Pero es que eso no es la vida real. Eso es un contexto muy determinado. Es como tener una rata en un laboratorio que tú estás tratando como quieres. La vida real no es así. Entonces, como premisa general, no comer tarde y a poder ser, no comer tarde en general y no comer muchos hidratos por la noche, pues es algo que va a beneficiar a todo el mundo. Entraría como mucho en juego el hecho de que una persona entrene tarde, porque eso también es un factor que va a afectar a tu sensibilidad a la insulina. Y la insulina, aunque no es el único factor que debemos tener en cuenta, por supuesto que no, porque todo es muy complejo a nivel hormonal, la insulina de alguna forma te va a permitir que tu cuerpo funcione con grasas o no. Y, por ejemplo, una de las cosas casi imprescindibles para que una persona pueda aguantar bastantes horas sin comer es el hecho de que su cuerpo sepa funcionar con grasa o no, porque la reserva de hidratos de carbono es limitada, por supuesto, y es una energía que va a fluctuar mucho más en el tiempo. Y también un consejo que yo daría es, fíjate en lo que come la gente y en el ejercicio que hace la gente que te da ese consejo. Porque también hay personas que pues dicen, sí, pues mira, yo, por ejemplo, soy muy fan de la dieta paleo, pero reconozco que tampoco hay una evidencia aplastante para no comer lácteos. Vale, ¿y tú tienes alguna intolerancia a lactosa, alergia a proteína de vaca? No. ¿Y por qué no comes lácteos? Bueno, pues por los estudios que he visto hasta ahora y tal, pues yo no comería lácteos. Si a mí una persona que está investigando constantemente sobre un tema, aunque me diga abiertamente que no hay una evidencia científica tipo A para algo, ya tiene la mosca detrás de la oreja para comer o no comer una cosa determinada, para mí ya es un indicativo de algo, porque entiendo que de algunas personas, no de todas por supuesto, pero de algunos profesionales de la salud sí puede utilizar su estilo de vida más o menos como brújula de lo que considera bueno y malo. Y esto es una cosa que, por ejemplo, en el tema de la dieta vegetariana es un arma de doble filo. Porque ¿qué pasa? Que mucha gente tiene la motivación de dejar de comer alimentos de origen animal y cuando ve profesionales de la salud o health coach o como se llamen, me da igual, que hasta ahora han promovido el veganismo y de repente dicen que dejan el veganismo o el vegetarianismo, ya la gente lo interpreta como no es una alternativa saludable. No tiene por qué ser así, o sea, puede ser algo que simplemente a esa persona no le encaje. Pero sí que es cierto que cuando sigues a personas que vayan un poco en tu línea, que al final tu línea la tienes que construir tú, y yo creo que eso es lo más importante de todo, que te encaje a ti, ¿no? Dentro de eso, de tus valores, de tu vida, etcétera,
Pues a mí lo que una persona hace, como decía una monja que me daba clases cuando era pequeña en el colegio, que una persona se sabe más cómo es por lo que hace en su tiempo libre que en su trabajo. Claro, o sea, cuando tú eres libre, entre comillas, de decidir lo que puedes hacer, eso te describe y no lo que vas diciendo por ahí o lo que haces cuando te obligan a hacer algo o no tienes otra alternativa, ¿no? Entonces esto es un poco igual. ¿Cómo se comporta una persona realmente en su día a día con su alimentación? Y te sabe dar un razonamiento de eso. ¿Por qué? Muchas veces me pasa con mi entorno que, como he probado muchas dietas diferentes, no saben muy bien cuando me invitan a comer, no saben si como carne. Mucha gente, pues obviamente que no sea de este mundillo ni friki de este tema, no entiende lo que es una dieta cetogénica o lo que sea. Entonces, a ver, yo por supuesto intento poner de mi parte, ¿no? En la medida de lo posible. Pero hay veces que tú tienes que saber valerte por ti mismo. Por ejemplo, me pasó, creo que fue el sábado pasado, creo recordar, no estoy 100% segura, pero creo que sí que fue el sábado, que tuve que ir a Valencia. Y yo había decidido hacer un ayuno, porque además el día anterior había cenado mucho más tarde de lo que me habría gustado. Entonces dije, bueno, pues no voy a desayunar. Me tomé una infusión y me fui a Valencia. Y bueno, hasta la hora de la comida no comí nada. A la 1 y pico o así entramos en una cafetería, me tomé un cortado. Yo, por ejemplo, no suelo beber leche de vaca, pero cuando voy a una cafetería y alguien me va a invitar a un café y piden todos un cortado y yo lo tomo más por socializar, pues yo en ese caso, por ejemplo, prefiero decir, pues vale, un cortado yo también. Yo en ese sentido soy una persona que no me importa realmente, pues tomarme un cortado, tomarme leche vaca. No quiero estarle preguntando qué bebida vegetal tienes, y tiene azúcar o no, y estar ahí como, mira, haciendo ecuaciones diferenciales para que me ponga un café cortado, pues no, que simplemente estoy ahí para pasar un rato con esas personas y punto. Y cuando fuimos a comer ya era bastante tarde, dentro de los sitios que pudimos ir era un menú del día, y claro, cuando tú estás haciendo ayunos y vas a comer, obviamente, porque no tiene sentido hacer ayunos para comer 5 veces al día, pues en tu ventana de alimentación, pues cada ingesta suele ser más o menos grande. Y también por eso las dietas ricas en grasa suelen ir bastante con los ayunos, porque en poco volumen te dan mucha energía. Pero claro, yo quería comer, pues dentro de lo que cabe, sano. Y pedí una ensalada con ventresca, que estaba bien, pero pues escaso, obviamente. Y de segundo creo que era una merluza con verduras salteadas. Y me pusieron al lado de la merluza y las verduras salteadas, que era también un plato mini, como una especie de mayonesa o algo así que tenía un toque ahumado. A ver, yo en mi vida diaria no como pan, ni en mi casa tengo pan. Pero es que era tan poca comida que o me comía pan o que iba a comer en ese momento, que además es que estaba en una zona que no había ni supermercados ni nada. Entonces yo, pues mira, me cogí unos trocitos de pan que había así como con una pinta de pan de cereales y semillas y mojándolos en mi mayonesa y tal. Yo sé perfectamente por qué estoy haciendo eso. Y lo estoy haciendo porque necesito comer lo suficiente hasta llegar a la siguiente comida. Igual que cené ese día más tarde de lo que me gustaría por las circunstancias, pero no me voy a estar matando de hambre. Pues chico, pues tengo que cenar a las 9:30 ese día por una circunstancia especial. También es sano tener vida social, también es sano ir a conocer otra ciudad, etc. Entonces, lo importante es que tú tengas un criterio, que tú entiendas por qué estás haciendo las cosas. Hay gente que a lo mejor, pues a mí me ha pasado en algún curso que he tenido pues un ponente o un profesor que está tan en contra del consumo de gluten que dicen, por ejemplo, que se prefiere comer patatas fritas en un aceite chungo que comerse algo que tenga gluten. Pues ahí ya depende de cada uno. Es que lo importante es que tú tengas claro y cómo vas experimentando cada día qué cosas te sientan mejor y qué cosas te sientan peor. Por ejemplo, a mí los hidratos no consigo que me sienten mal, pero sí es cierto que hay momentos que noto que cuando tomo una ingesta más o menos elevada de hidratos de carbono, siento que me da un bajón de energía, que ese momento de romper un ayuno con esa comida, en vez de darme energía, que es lo que se supone que tienes que hacer, ¿no? Cuando comes, me causa como sensación de modorra, que no me apetece ni ponerme a trabajar, ni ponerme a entrenar, ni nada.
Entonces, pues bueno, pues será un indicativo de que en esos momentos yo tengo que ver que a lo mejor para mí es mejor tener una alternativa que sea más alta en grasa que alta en hidratos, o que tenga unos hidratos bajo o medios, no tiene que ser cero, ¿no? Entonces, todo tiene que estar integrado, todo tiene que tener un motivo, porque esto es, yo muchas veces lo explico como si fuesen los engranajes de un reloj, ¿no? Como se ven en las películas antiguas y tal, en las tiendas de relojerías. Todos esos engranajes tienen que estar funcionando y como uno se fastidie va a afectar a los demás. Por eso es importante que dentro de todas las esferas que tú tengas en tu vida, de tus emociones, de tu vida social, de las cosas que te den puro hedonismo, porque el hedonismo puro también es necesario en algunos aspectos, que tú tengas ese decir por qué lo voy a hacer, ¿no? Y que no te dejes llevar por la corriente. Es casi mejor que saber lo que hacen tus pares, a veces entender lo que hacía el neandertal para tu propio bienestar. Sobre todo porque hay personas que a lo mejor sin mala intención son un tanto manipuladoras y queriendo ayudar, pues buscan justificar sus actos esparciéndolos como si fuesen una mancha de petróleo. Y al final acaban haciendo daño, aunque no sea su intención primera, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, con el tema del peso, que soy la primera que digo que el peso como valor aislado no es algo a tener muy en cuenta y demás, pues sobre todo en determinados ámbitos, como por ejemplo la psicología, es que el peso no es tan importante, el peso no está sin... Vale, primero hay que entender que cuando la gente te dice peso, no se refiere tanto al peso. Lo que pasa que la gente no suele tener dentro de su vocabulario imagen corporal, no suele decir eso. Entonces, creo que primero hay que hacer un esfuerzo por entender a la gente. Y aunque la gente diga peso, esa propia persona a lo mejor le dices, ¿cuánto pesas? Y te dice, no sé. Entonces no es su peso, es su imagen corporal, que no se siente a gusto con ella, que después de la Navidad se sienta, le aprieta la ropa, se siente pesado, quiso ir a correr y le costó, lo que sea. Entonces, decirle a una persona que no importa eso, me parece una ofensa, porque tú no eres quien para decirle si importa o no importa. Lo que importa es que esa persona se sienta bien y tendrás que entender que necesita esa persona para sentirse bien. Y es totalmente coherente que una persona necesite sentirse bien dentro de su cuerpo. Otra cosa es que tú veas que pesan mucho determinados ideales de belleza. De hecho, sabemos que la mayor parte de personas que hacen dietas para adelgazar son personas que ya están en un peso saludable. Entonces, ahí decimos, algo falla, que hay que trabajar, ¿no? Pero el hecho de que una persona te diga que no se siente a gusto con su cuerpo y que tú digas, es que eso no es tan importante. Bueno, a lo mejor no es importante para ti. Pues bien, pero para otras personas sí. Yo no le puedo decir a un cliente mío, es que mira, a mí que comas pan en el desayuno no me parece nada importante. Es que si para esa persona es importante, porque lleva comiendo pan todo su día, toda su vida, y desayuna eso y lo disfruta, pues chico, para él sí es importante. Pues tendré que explicarle el pan a nivel nutricional lo que supone, intentar elegir uno bueno, intentar combinarlo con otros alimentos que le sienten bien, pero no que él considere importante lo mismo que yo, porque yo tengo que irle marcando por cómo tiene que hacer las cosas al 100%, ¿no? Entonces, bueno, el tema que quería hablar sobre todo del documental era ese, que me parece importante que la gente entienda por qué el cuerpo es como es y por qué el ambiente en el que vivimos nos hace tanto mal. Porque cuando lo entiendes y ves un poco pues cómo funciona tu cerebro y lo que puedes esperar de él, es mucho más fácil regularte. Voy a leer el comentario. A ver dónde tengo aquí una capturita de pantalla, que lo vi justo hoy. Y me pareció, además ya os lo he dicho muchas veces, que, 14 años no es una niña tan pequeña, pero bueno, me parece interesante, ¿no? Hablar de estas cosas abiertamente, porque tenemos que saber que en nuestros canales de YouTube, en nuestras cuentas de Instagram, va a haber pues personitas de 14 años que todavía se están forjando, les queda mucha vida por delante y con nuestro mensaje tenemos que intentar ayudarle lo máximo posible y no dificultarle la vida. Bueno, al final del comentario, para que veáis lo que pone, es: tengo solo 14 años. Mi mayor deseo es aprender a quererme como soy y ser feliz. Ese comentario
me produce mucha ternura, pero por otro lado pienso que desde pequeñitos nos tendrían que enseñar a querernos y a ser felices solo por lo que somos y lo que podemos llegar a conseguir con lo que somos, que al final es eso, tú no eres solo lo que eres ahora, sino que todo lo que haces condiciona lo que vas a ser mañana, ¿no? Pues que a ti te interesa ser una gran científica, te interesa tener una colección de libros o haber leído muchísimo, aprender a pintar, aprender a bailar, ayudar a animales, lo que sea, ¿no? Pues todo eso está dentro de ti si tú realmente lo quieres conseguir, ¿no? Entonces deberían de enseñarnos a ser felices y a valorarlos por lo que somos desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Porque realmente que la autoestima se vaya forjando desde pequeñitos es muy importante. Pero bueno, afortunadamente no tengo sobrepeso, porque bueno, el mensaje previo iba sobre el tema de la comida. Estoy en un rango normal, pero quiero detener esto antes de que sea muy tarde. Y vamos a leer lo que quiere detener esta chica. Y además contesta otra que dice: por fin encuentro a alguien más o menos de mi edad con este problema. Es totalmente horrible comer muchísimo. En mi caso sí llego a tener atracones debido a mi anorexia, pero es por momentos. Se van los atracones en meses y después vuelven por un tiempo. Es muy desesperante. Bueno, en este comentario en concreto, cuando ella dice es totalmente horrible comer muchísimo, pienso que es horrible no comer muchísimo, porque ¿qué es comer muchísimo? Sino perder el control. Es decir, el hecho de que tú te estés dando un atracón, esa sensación de que estás totalmente perdiendo el control sobre lo que estás haciendo, de como si estuvieses poseído, eso no te va a hacer sentir bien, pero da igual que te pase con la comida, que te pase con una máquina tragaperras, que te pase porque te quieres poner a estudiar y no eres capaz de concentrarte, que te pase porque tienes muy poca asertividad y acabas haciendo lo que quieren personas de tu entorno en vez de lo que tú quieres hacer. O sea, lo malo es eso, sentir que no hay una coherencia entre lo que tú pienses, lo que sientes y lo que haces. Pero comer muchísimo, eso hay que dejarlo un poco de lado, porque ¿qué es comer muchísimo? Yo como dietista y como persona, os voy a ser sincera, la mayor parte de las veces que yo veo vídeos de chicas de YouTube, que es muy pocas porque además este año no tengo tiempo para ver YouTube, pero bueno, que enseñan lo que comen en un día, soy consciente de que no enseñan todo lo que comen. Pero aún así, muchas veces no me parece que se corresponda lo que comen con la cantidad del ejercicio que hacen. Que ojo, cada uno tiene que escuchar a su cuerpo. Pero si yo soy una persona de complexión pequeña, que mido 1,60, mi peso medio está sobre 50 kilos, y pienso que con una dieta de 1.800 calorías al final me acabaría muriendo de hambre, que tiene que haber a lo mejor días que tengo que subir a las 2.000, etcétera. No estoy hablando que haya que contar calorías siempre, sino pues que bueno, haciendo una estimación más o menos me movería por ahí. Me parece raro cuando me encuentro gente que dice pues que el yoga le parece una caquita porque están acostumbrados a entrenar a tope y que tienen que comer 1.700 calorías o 1.650. Digo, pues chico, no sé, ¿seré yo el monstruo de las galletas o qué pasa? Es que cuando tú comes comida de calidad, entre lo que ya vas a perder haciendo la digestión de eso, absorbiendo sus nutrientes, tendrás que comer. Y ya cuando la gente se pone a hacer ayunos y se flipa con lo de no tener hambre y come una mierdecita, yo, de verdad, o sea, no lo hagáis. O sea, ese no es el camino. De hecho, si os fijáis en las personas, que muchas veces son perfiles de dietas de personas que hacen eso, dieta cetogénica y tal, y veis que ponen platitos, partiendo a base de que podemos analizar solo lo que comparten, son personas que tienen un porcentaje de grasa corporal elevado. Es decir, si lo que tú buscas es una buena composición corporal, comer como un pajarito no es el camino. Tú tienes que comer suficiente para que tu organismo funcione bien. Y suficiente, a lo mejor no necesita que sea mucha cantidad, pero entonces tendrá que tener algo de densidad nutricional lo que te comes. Claro, si un chico se come, que los hombres en este sentido son muy buen ejemplo, pues un buen chuletón con unas patatas, si tengo un chuletón de 1 kilo, pues es normal, porque hay un mogollón de grasa, mogollón de proteínas, se está tomando con patatas, come algunas verduritas. Pero las chicas, frutos secos, 4 almendritas ahí, 3 almendras. Digo, Dios mío, pero parece que son octogenarias, que ya están en una residencia de ancianos que no se mueven todo el día y no tienen ni ganas de comer, ni de vivir, ni de nada. O sea, se comen
poquísimo, poquísimo. Ensaladitas con 4 hojas ahí de lechuga, unos tomatitos cherry y una latita de atún. Y ya está. Ni aceite. ¿Cuántas veces he leído cuestionarios dietéticos de chicas que me dicen que como mucho una cucharada sopera de aceite al día? Y me quedo frita. Una cucharada sopera, ¿eso a quién le llega? O sea, por lo menos te comerás 30 gramos de aceite al día, que son 3 cucharadas soperas. Entre cocinar, aliñar, la gente que por la mañana tosta hecha aceite. No, es que como otras fuentes de grasas. Y empiezo a analizar el cuestionario a ver dónde están las fuentes de grasas. Por ningún lado. Están en los días que se han dado un atracón porque llevan pasando hambre 4 días. Es ahí donde está la fuente de grasa. Y aún encima una grasa de mierda, súper engordante e inflamatoria, que al final acaba poniendo por encima de echarse un aguacate a una ensalada. ¿Qué pasa por echarse un aguacate entero a una ensalada? Si tengo hambre de tomarme un aguacate, pues chicos, pues sea porque lo necesito. Porque te aseguro que miles de veces he estado a punto de tirarlos de que se me pasan. O botes de aceitunas o lo que sea. Cuando tú te alimentas con comida de calidad y tienes hambre, es porque tu cuerpo la necesita. Y necesitas tener esa regulación hormonal para conseguir cualquier tipo de objetivo. Y de bienestar psicológico también, por supuesto. Pero vamos a leer el mensaje de la chica. Dice: en este momento mi problema es que hace unos meses hice una... el comentario de la otra que dije antes de anorexia, sí que es cierto que muchas veces en los patrones de alimentación restrictivo empieza a combinarse. De hecho, hay una teoría que creo que se llama transdiagnóstica y que se ve, ¿no?, que muchas personas van pasando como de un trastorno de conducta alimentaria a otro. En este tema también es un sistema un poco de defensa del organismo. Si una persona se ha sometido a una inanición tan fuerte, hay veces que esos impulsos de querer comer mucho vienen de una parte del cerebro muy primitiva que realmente te está queriendo defender de lo que tú le estás haciendo. Entonces, hay veces que el atracón viene de ahí. Y muchas veces la gente dice, estoy poseída. Sí, bueno, poseída por tu cerebro más primitivo. O sea, simplemente es que tú no eres solo lo que tienes en la corteza o lo que sientes. Es todo tu cerebro, y tu cerebro primitivo también tiene algo que decir, bastante, ¿no? De hecho. Entonces, es distinto, por ejemplo, un atracón en una persona que viene de una dieta muy restrictiva, que puede ser incluso eso fisiológico, porque realmente no cuadra con la personalidad de una anoréxica o de una persona que padece anorexia, das un atracón porque es una personalidad hipercontroladora, muy perfeccionista, muy fría, ¿no? No suele ser algo tan habitual, más bien suele ser habitual los atracones en otro tipo de personalidad, ¿no? Pues por ejemplo, personalidad límite. Pero puede ser un sistema de defensa. No es lo mismo esto que un atracón, por ejemplo, como conducta adictiva. Pues igual que si una persona se le va la mano con el alcohol, ¿no? Entonces no todos los atracones son iguales, quiero decir. Ay, Dios mío. A ver si se pone bien. En este momento mi problema es que hace unos meses hice una dieta extrema por 2 meses. Y es una niña de 14 años. Entonces, una niña de 14 años no debería hacer ningún tipo de dieta extrema. De hecho, muchas veces cuando se dice los niños y los adolescentes no deberían de estar a dieta, mi consejo es que las personas jóvenes o mayores que vivan con sus padres y que su comida dependa de lo que haya en su casa, que se adapten a lo que haya en su casa. Porque no es época de empezar a comerte la cabeza con la comida, con la dieta y tal. Tú vete al colegio, estudia, sé feliz, haz amigos, quiera a tu familia con sus virtudes y tus defectos igual que ellos te queden a ti. Si tienes la suerte de tener una familia con la que puedas tener unos lazos afectivos más o menos sanos, y ya está. Pero el tema de empezar ya con dietas estando en casa es muy complicado. Entiendo que surjan estos conflictos, porque soy consciente de que hoy en día con las redes sociales pues hay muchas niñas a lo mejor pues que preocupadas por su peso o simplemente pues porque siguen a una influencer que les cae bien o les gusta su ropa o les gusta su forma de vivir. Pues bueno, están forjando su personalidad, buscan referentes y ven que el influencer que le gusta hace una dieta, que pierde peso, que la gente le da likes, le deja comentarios de lo guapa que está. Eso hace un poco, pues genera esa imitación. O sea, yo creo que entiendo bastante el contexto. Pero de verdad no es el momento. O sea, cuando tienes 14 años,
Tú intenta comer de lo que haya en tu casa, amoldarte a tu familia, y cuando tú tengas una independencia económica o vivas fuera de tu casa, ya tendrás que dar ese paso. Pero ahora concentrarte en estudiar, en tus amigos y tal, es más que suficiente. Los padres deberían de dar comida sana y siempre tener comida sana los niños a su disposición para comer cuando tienen hambre. Soy consciente de que a veces no es así y que son los padres los propios inductores de comida malsana. Pero es que esto no es lo peor. Es decir, yo obviamente como dietista hablo de pues lo que me puede parecer que un padre de ultraprocesados a sus hijos, aunque soy consciente que a veces es desde la ignorancia. Pero es que hay cosas mucho peores que le dan los padres a los hijos y que los ultraprocesados. Pues hay padres que le regalan a sus hijos baja autoestima, que le regalan a sus hijos asertividad cero o cero habilidades sociales o un odio extremo a su cuerpo. Hay cosas peores que nuestros padres nos regalan, pero porque también ellos son humanos y tienen sus dificultades a nivel psicológico, a nivel social, porque es muy difícil crear hijos. Es decir, todos tenemos nuestras circunstancias, pero siempre va a ser un factor protector tener una familia en la que más o menos sentirte refugiado e integrado, aunque cada uno seamos diferentes, ¿no? Y querernos por lo que somos. La familia pues es un buen círculo para querernos por lo que somos, y si en algún momento hay que hacer un distanciamiento, pues ya se hará. Pero creo que a los 14 años empezar con el tema de las dietas, de verdad, entendiendo por dieta distanciarte un poco del patrón alimentario que hay en tu casa, no es lo más recomendable. Y yo lo he hecho, pero es que es una cosa que con mucha facilidad en esos momentos va a pasar muchos límites. Es decir, que no va a ser solamente la comida, va a ser una forma de enfrentarte a tus padres, va a ser una fuente de discusiones, va a ser una fuente de sentir que tú controlas algo. Así, mira, mi madre me ha dado esto, pero yo no me lo he comido porque soy más lista y lo he tirado. O sea, ese tipo de juegos son bastante peligrosos. Entonces creo que dentro de lo que haya en nuestra casa, comer cuando tenemos hambre, marcarnos una estructura pues que nos beneficia para todo. Pues mira, voy a estudiar desde las 4 hasta las 8 y a las 6 voy a parar y me voy a tomar un yogur con unos frutitos secos y una fruta. Pues perfecto, o sea, comer normal, sin complicarse la vida. Real fooding, como se dice ahora, o sea, comer comida sana y punto, y que tu cuerpo se regule solo. Porque a veces es peor tener problemas con tus padres que comerse el peor ultraprocesado del mundo. Entonces, a esta edad, hacer dietas y extremas no me parece que sea para nada recomendable. Ya me gustaría que todos los niños viviesen en ambientes y todos adolescentes que sus padres ofreciesen alimentos sanos, pero no siempre es así. De hecho, cualquier nutricionista que haya trabajado en una consulta de nutrición infantil os va a decir lo que se ve. Pues un padre que puede ir con toda su jeta y decirte que bueno, que si su hijo tiene sobrepeso, el que tendrá que ponerse a dieta es él. Que él no va a dejar de cenar sus bocatas y sus pizzas porque su hijo tenga que estar a dieta. Claro, de ese padre, ¿qué te puedes esperar? Pues nada, nada, o sea, literalmente. Entonces, hay veces que no hay mucho campo de acción tampoco, ¿no? Y hay algo que aquí me llamó la atención, dice: primero, esa dieta extrema de 2 meses, que entiendo que el objetivo era perder grasa. Después dice: quise empezar a hacer dieta de volumen, pero subí mucho de peso y paré, como 5 kilos en 3 meses. Esto es algo que a mí no me gusta nada, y ya sé que me tirarían piedras si mis vídeos tuviesen un formato más atractivo, pero como no tienen, tengo suerte de que tampoco los ve tanta gente como para que me empiecen a tirar piedras. Pero a mí el rollito de este fitness de volumen, definición, la verdad es que no me gusta una mierda. Y os lo digo así como lo siento, ¿no? Esto es como esa volubilidad, ¿no? De yo voy con mi cuerpo, jugando como quiero, estoy condenado, ¿no?, a hacer estos ciclos constantemente y tal. No es algo que me guste mucho. Cuando una persona tiene una muy buena relación con la comida y hace un entrenamiento determinado, en sectores muy concretos, pero que no podemos normalizar. Porque que haya gente que le guste el sector del fitness, que viva del fitness, que tenga un gimnasio, no es el modelo para toda la sociedad. Es una persona en concreto. Es como si ahora yo me comparo con un jugador de ajedrez profesional. Es que no tiene nada que ver mi vida con la suya. Entonces, ¿puede haber una persona sana y que sea adaptativo para ella hacer ciclos de definición y de volumen? Sí, por supuesto, pero no lo es para la mayor parte de la gente. Entonces, a mí esa idea
de que voy cambiando mi cuerpo cada 3 meses o cada 2 meses, o si tengo que hacer, si es mejor hacer cada mes, cada 2, si voy a hacer un mini cut, si voy yo cuando veo gente normal hablando de eso me quedo sorprendidísima. ¿Por qué no te molestas de llevar un estilo de vida saludable, integral y ya está, que es muchísimo más sano y más necesario? Porque de ahí muchas veces vienen los problemas. Aprende a quererte en volumen. Claro, es que tu imagen corporal, tener que estar tu cerebro aprendiendo a que subo 10 kilos, bajo 10 kilos, no sé hasta qué punto eso es positivo. En general, tener un peso más o menos estable estaría acorde con cómo funciona nuestra fisiología. Pues estar dentro de unos márgenes, moviéndose, pero dentro de un margen de variación pequeño. Entonces, ¿de dónde yo creo que debe de venir el volumen y la definición para la mayor parte de la gente? Pues yo creo que la mayor parte de la gente lo que tiene que hacer es mantenerse dentro de un rango de salud. Y su cuerpo irá variando según los entrenamientos que vaya haciendo. Pues a lo mejor una persona que mejora corriendo o que mejora haciendo pesas o lo que sea, pues va a ir viendo cómo su composición corporal va a ir variando, porque va a ir ganando masa magra, por ejemplo, porque va a ir levantando cada vez más peso. Pero yo eso de haber épocas en las que me tengo que ver con más grasa y otras en las que se me marquen las venas, yo ya lo veo todo eso tan centrado en un tejido de mi cuerpo que no sé hasta qué punto puede beneficiar, ya digo, a la mayor parte de la gente, respetando mucho a las personas que les guste esa movida. Pero para la mayor parte de la gente creo que rendir en el deporte que hagan y en su vida diaria y comer suficiente y disfrutándolo, pues que llega de sobra, ¿no? Que esto ya me parece algo añadido. O sea, añadir un problema más, ¿no? Entonces, ahora me doy cuenta que cada vez que quiero hacer una dieta para bajar de peso, termino a los 4 días comiendo compulsivamente. No un atracón, pero sí llego a comer muchísimo, como que pierdo un poco el control. Entonces, hay que ver de dónde viene eso. Pero yo creo que pueden ser desajustes eso a nivel simplemente biológico, hormonal, de estar en épocas comiendo mucho, otras comiendo poco, que digamos dificultan que tu propio cuerpo encuentre una estabilidad. Comparémoslo con otra variable cualquiera, por ejemplo, pues trabajar a turnos. Va a tener peor sueño una persona que trabaja a turnos generalmente que una persona que se puede siempre acostar y levantar a la misma hora. Pues esto es lo mismo. Si tú no acostumbras a tu cuerpo a un horario de comidas y una forma de comer determinada, tu cuerpo ya no sabe por dónde tirar. Venga, ahora 2.200 calorías, ahora 1.500. Y si te saltas la dieta, es que ya sabes, no tienes fuerza de voluntad, no sabes lo que quieres. No, perdona, es que estamos hablando de variables que tienen que ver con nuestra propia neurofisiología y que llevan dentro de nosotros mucho tiempo. Y me parece normal que esas dietas que se ven como eso, normal y corrientes de definición, de una tía que se pasa 2 horas en el gimnasio, comerse 30 miserables gramos de avena, que no se os come ni un periquito, tampoco con unas claras y tener que aguantar así toda mañana, es que me da risa, chaval. Y después una pechuga de pollo ahí cocida con 4 ramas de brócoli sin echarle aceite. Y que es fuerza de voluntad su problema. No es un problema de fuerza de voluntad absoluto, es algo biológico. Entonces eso es el problema de ese tipo de ciclos, por decirlo de alguna manera, que tienes que estar jugando muchísimo. Por eso también la gente dentro del sector que se dedica más, me refiero a entrenadores y dietistas y tal, tampoco ellos suelen dar unos cambios muy brutales, suelen tener más o menos una imagen corporal que mantienen, pueden variar pero muy poquito, porque están dentro de un rango pequeño. Cuando tú haces muchas subidas y muchas bajadas es cuando empiezas a descolocar un poco todo y cuando además creo que psicológicamente dificulta un poco las cosas. Y también creo que a nivel eso de autoconcepto y de percepción de imagen corporal, para todos es mucho más fácil más o menos identificarnos con un cuerpo determinado e incluso, pues no sé, para ropa, que igual hay gente que le gusta tenerse que comprar ropa cada 2x3 porque no le sirve, porque le queda floja tal, pero no sé, por practicidad. El caso es que esto me impide bajar de peso, pero bueno, intentaré solo comer hasta saciarme. Bueno, recordamos que este es el tema de la niña de 14 años, ¿no? Que yo le llamo niña porque para mí es una niña. ¿Comer hasta saciarme? Por supuesto que sí.
y eso no es tan difícil. Cuando comes comida sana, comer hasta saciarte y no seguir teniendo hambre hasta que pase un tiempo es facilísimo. Puedes tomar tus verduras, tus hortalizas, tus frutas, tus frutos secos, tus yogures que tomes, siempre intentando que sea lo más natural posible. Pues un yogur natural, entero, por supuesto, con toda su grasa, con una frutita en trozos, con unos frutos secos, con canela. Tu plato de comida, pues el típico diseño del plato de Harvard, pues mis verduras, hortalizas, mis alimentos que me aporten proteína, mis alimentos que me aporten hidratos o grasas, pues un aguacate o un puñado de quinoa o lo que sea, unas semillitas por encima. Tengo hambre de postre, ¿qué me tomo? Pues me tomo una fruta, me tomo un yogur, me tomo unas onzas de chocolate, sin complicarse la vida. Comida normal y corriente y comer hasta saciarse, hacer ejercicio, descansar, es mucho más beneficioso eso. Porque no sé si hay alguna edad buena para eso, pero desde luego que a los 14 años ponerse como objetivo volumen, definición, tal, lo único que puede hacer es restar. Y normalmente cuando una persona adulta se pone objetivos estéticos es porque precisamente no está a gusto con su cuerpo. Muchas veces pues eso, porque viene de patrones compulsivos, de alimentación, o porque no tenía ninguna conciencia y quiere aprender, o no hacía nada de ejercicio físico. Entonces es como que queremos corregir un poquito algo que hemos estado haciendo mal, ¿no? Pero centrar tanto las cosas en la estética corporal como se hacía en esa época en la que todo lo fit estaba tan de moda, yo creo que realmente está pasando de moda y para bien, que nos tenemos que centrar más en la salud, pero que hay momentos para todo. Y aunque te pueda gustar el tema del ejercicio físico o el tema de la nutrición, pues ya será un tema de ocuparse más en el futuro, pero en esas edades tan tempranas es mejor hacer las cosas típicas de esa edad y además integradas dentro del contexto de lo que esté bien dentro de tu casa, que haya una funcionalidad sana de toda la estructura familiar, ¿no? Eso es muchísimo más importante porque se valoran muchísimo esos objetivos estéticos muchas veces sin tener en cuenta lo que se llevan detrás, ¿no? Y tampoco hace falta estar mirando mi rango de peso ni pesarse, que ya lo digo, entiendo el concepto, pero es simplemente más bien sentirse bien y no tanto saber lo que peso ni mi talla. Es que esas cosas no son importantes. Lo importante es sentirte bien, tener ganas de moverte, tener ganas de estudiar, tener ganas de pasar tiempos con tus amigos. Eso es realmente lo importante y no estarse centrando en otros objetivos que de verdad es que son como... Es como el tema de la salud, es que la salud no es un objetivo, es un medio para conseguir un bienestar. Y en el momento en que ya empieza a ser un objetivo, pues suele ser porque hay un problema detrás. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Espero acordarme de poner el documental en la cajita de información. Y bueno, ya sabéis que sigo leyendo vuestros comentarios, sobre todo los que me dejáis en YouTube o me mandéis por correo. Así que si os apetece que trate algún tema en concreto, me lo podéis sugerir y os lo agradeceré mucho. Así que nada, muchas gracias por vuestra confianza y que tengáis una feliz semana.